Muy buenas noches. Esta vez va a ser de noche con nuestro gran amigo Armando Márquez Cardona. Tenemos que, ¿cuántos años, mi estimado Armando, de conocernos? Híjole, Sofi, yo creo, hace rato estaba haciendo cuentas, ¿qué sería por el 97? Exactamente en el 97 Sí, ¿verdad? estábamos terminando el proyecto de Fonatur, ¿verdad? Hace años con Ya, los ya. Sánchez Arquitectos, ¿no? Y después te fuiste a otras cosas interesantísimas que ahorita vamos a platicar. La vida Ya me es un llevó, experto en estrategias de recaudación, carambas. Y autor de 2 libros, eso bueno, ya es algo uno sí, el magnífico. otro solamente lo dirigí, ahorita te cuento. Me parece muy bien. Pues empezamos. Primero, antes que nada, ya escucharon que tenemos una larga vida ahí compartiendo una que otra cosa a lo largo de los años. Y vamos a platicar con este gran urbanista, el maestro Armando Cardona, y es cómo recaudar fondos sin morir en el intento, alineados a la responsabilidad social empresarial. Vamos a platicar sobre todo de, de la parte, primero platícanos un poquito de qué es lo que has hecho hasta ahorita, mi estimado Armando. Después de Ah, que fuiste todo un experto en los planes parciales de inversión bueno, fuiste mi para... primera, mi primera jefa, te quiero decirte, ¿no? Cuando Eh, estaba ahí recién es salido que de la estábamos muy universidad, chavos. muy chavos, Yo muy, saliendo muy de la chavitos. maestría y tú saliendo de la licenciatura. Sí, Éramos estábamos unos chavos. chavillos. Y pues No, sí, fue en el 97. Yo estudié urbanismo, la Facultad de Arquitectura de la UNAM, y la vida me fue llevando para otros rumbos lejos de eso. Bueno, no tan lejos, pero sí un poco más lejos. Otras cosas, digamos, muy relacionadas en alguna forma, pero diferentes totalmente. Bueno, porque ¿cómo te involucraste en el campo de la recaudación y la pues la pura responsabilidad? necesidad, Sofi. ¡Qué Después, magnífico, qué magnífico! sí, bueno, pues después de que tú y yo trabajamos, Ajá. yo seguí trabajando un tiempo en la UNAM en algunos proyectos puntuales ahí, hasta el 2004. Mi último proyecto en la universidad fue el plan maestro para toda el área de institutos, del Instituto de Ingeniería de la UNAM. ¿Qué Fue lo tal? último que llevé yo y ya yo lo coordiné, yo llevaba toda la jefatura del taller y demás, y todo eso. Pero Qué padrísimo. no sé si te acuerdas en la universidad que nos pagaban una vez y luego te tardaron en pagar 4 meses y recibías mucho Efectivamente. dinero, pero ya lo debías. Exacto. O de Entonces, plano llegabas y te comprabas un carro con todo eso. sí, exacto, te salía ya, órale. Pero fíjate que en esa época a la par de lo que estaba haciendo en la universidad, Sánchez Arquitectos Asociados, el arquitecto Raúl González, que le mando un abrazo donde quiera que esté, y Félix Sánchez, Sí, igualmente, sí, no, igualmente. tipazos, me ofrecía Y chamba en el paso. despacho. Entonces estuve Qué trabajando con padre. ellos un buen rato, con ellos, a partir del 2000 al 2004 estuve trabajando, esos 4 añitos en proyectos, lo que nos salía, pero igual pues tú sabes que teníamos un proyecto, nos iba muy bien y otra vez nos quedábamos sin chamba un rato hasta que volvía a caer otro, ¿no? Claro. Entonces empecé a buscar trabajo ya estable. Tenía a mi novia, que ahora es mi esposa, y pues me quería casar con Felicidades. ella en algún momento, ¿no? Claro, por supuesto. Entonces tenía que tener un trabajo estable. Y recuerdo claramente también que fue una época en que estuve metiendo currículum por todo lado y había metido al mismo tiempo que en Walmart de México para la búsqueda de tiendas y ubicaciones urbanas de las tiendas de acuerdo a condiciones, había metido mi currículum ahí y al mismo tiempo lo había metido en una organización que se llama Hábitat para la Humanidad, que es una organización global encargada de hacer Ujú. viviendas para personas de escasos recursos, Sofía.
De donde me hablaron primero fue de Hábitat para la Humanidad, como una ONG, una organización no gubernamental, y a la semana me hablaron de Walmart. Y me Ajá. habló, recuerdo claramente que me habló el mero mero de las tiendas Superama, que ahora son Walmart Express, para ofrecerme el trabajo. Y yo no sabía qué hacer, ¿no? Yo ya había dado el sí en Hábitat, pero tenía esta otra. Y me acuerdo del maestro Sergio Flores, que seguramente también conoces, Por supuesto. que me lo encontré y le empecé a platicar, oiga, maestro, fíjese que me ofrecen aquí. Y me dijo, no, no, Armando, vete a las ONGs, ahí no hay urbanistas, todos están en la iniciativa privada y no hay nadie en las organizaciones no gubernamentales, vete para allá. Pues le hice caso. Y al principio me dieron la coordinación del proyecto de Hábitat en el Distrito Federal. Híjole, me tocó de todo, me tocó rescatar cartera porque las casas se cobraban a un precio muy bajo, pero se cobraban. Claro. Tocó empezar a visitar pues la gente que debía dinero, bueno, pues ya te imaginarás. Me tocó volver a hacer un consejo directivo para la Ciudad de México, bueno, para el Distrito Federal en esa época, y buscar nuevas comunidades para la construcción de casas. Pues fue todo un reto, Sofi. Estuve trabajando 2 años haciendo mi contabilidad, haciendo supervisión de obra, haciendo talleres de Caray. capacitación para familias de escasos recursos para que construyeran sus casas, porque era un modelo de autoconstrucción. Entonces, bueno, pues teníamos que capacitarlos, solamente los acompañaba un maestro albañil en la construcción y bueno, pues teníamos que hablar con el maestro, dar las capacitaciones. Aparte era una especie le llamaban ayuda mutua, que es donde una familia construía su casa entre todos entre un grupo de 10, por ejemplo, acababan de construir su casa, iban a otra, a otra, a otra, a otra, a otra, hasta que construían el total del grupo de la vivienda, pero era ayuda mutua, Sí, sí, ayuda mucho. autoconstrucción y ayuda mutua. Claro. Entonces tenías que estar ahí para que las familias de veras se ayudaran, porque si no, no podíamos avanzar. Claro. Entonces trabajaban de lunes a domingo, Sofi. No tenía días de descanso porque sábados y domingos eran los días donde las familias se podían reunir. Claro. El chiste es que ya para no hacerte tan largo, yo recaudaba mis propios fondos para poder trabajar. Entonces, buscaba donativos de cemento, de grava, de arena, en efectivo, de herramienta, lo que pudiera para poderlo llevar a las comunidades. Pues déjame Qué te digo fantástico. que Ahí es fue, donde te hiciste finalista ahí ya de me Superhumano. empecé a a recaudar fondos sin darme cuenta. Y Claro. la misma organización me ofreció cambiarme de área en específico a esto. Cuando me lo ofrecen, la persona que era mi jefa en esa época me dijo, si te vienes para acá, te tienes que olvidar de tu carrera porque aquí es otra cosa y no sé qué. Híjole, pues yo lo necesitaba Ajá. ganar más lana y no estar Claro. fregándome. Entonces dije que sí, claro, no, bronca. Pues ahí estuve 10 años trabajando. Al Qué final padre. todavía me dio tiempo de ir con Jessica Bautista, que también recuerdas. La estuve Claro, por supuesto. apoyando, sí, la estuve apoyando en el taller de diseño urbano, el de la licenciatura, todavía un año, del 2003 al 2014. Entonces volví ¿Qué un tal? poco al urbanismo, pero mi core era buscar fondos a través de convocatorias, de donantes empresariales, de voluntariados corporativos, gente que iba y construía su casa, pero que yo les pedía dinero para que pudiéramos seguir haciendo más. Y así, entonces me quedé haciendo estrategias, hicimos estrategias muy padres, estrategias enfocadas a mujeres, por ejemplo, a mujeres jefas de familia que necesitaban una vivienda. Hice cosas muy padres, pero en el 2012 nace mi hija María, ¿no? María ya ahorita ya tiene 10 años. Sí, sí, Entonces, sí, sí. cuando ella nace, yo veo, que dije, yo quiero hacer algo por las niñas y los niños. Pero pues en la Claro. vivienda sí lo hacía, pero era muy general. Entonces quería enfocarme a eso. Y empecé a buscar oportunidades para trabajar con
organizaciones de niñas y niños, Sofía. Sí recuerdo, ¿Perdón? que, sí recuerdo que fue algo muy padre porque todo lo has puesto de una u otra manera en LinkedIn y yo digo, wow, qué lindo. Está en proyectos bien impactantes. Y así es como me surgió la oportunidad para irme a trabajar a una organización internacional enfocada en niñas y niños. Fue un proceso larguísimo, un proceso interesante, me entrevistaron de los Estados Unidos, etcétera. Y primero el trabajo era para estar en la Ciudad de México, ¿no? Tenían ellos una oficina en la Ciudad de México y dije, sí, yo me quedo aquí. Pero cuando paso todos los procesos, me dicen, oye, ya te quedaste con el trabajo, eres la gente que queremos, necesitamos cambiar muchas cosas, pero te tienes que ir a vivir a Guadalajara. Ándale. Yo no conocía a nadie en Guadalajara, conocía muy poco la ciudad, etcétera. Y cuando me lo dicen, dije, no, voy a regresar con mi esposa y me va a decir, ay, sí, cómo no, ahorita nos vamos. Y A lo mejor sí. digo, sí, así fue, llegué con ella y le dije, oye, ya me quedé con el puesto, pero ¿qué crees? Pues nos tenemos que ir a Guadalajara. Pues Y ella me vámonos. dijo, vámonos, de veras, sí, acéptalo, vámonos. Pues Qué fantástico. nos Tu fuimos, compañera de vida, mi querido Armando. Qué sí, me ha felicidad. seguido a todos lados. Ahora yo vivo en Metepec porque ella era de aquí y pues nos venimos para acá ya Como me debe de tocaba a ser. mí, sí, ya me tocaba. Y pues me fui a Guadalajara, Sofía. En Habitat, en los primeros 10 años que trabajé ahí, en el 2000, hasta del 2004 al 2014, me especialicé mucho. Tomé muchos cursos. Afortunadamente, la organización, al ser una organización internacional, me pagaba muchos cursos. Viajé mucho también, conocí países, conocí muchos lados de la República Mexicana por lo mismo. Entonces, eso me dio la posibilidad de poder encontrar otro empleo enfocado en lo que yo quería hacer. Y pues ahí estuve 3 años viviendo en Guadalajara. Hicimos muchísimos cambios, Sofía, muchísimos cambios. Eh, la estrategia que ellos tenían en cuanto a visibilidad de la organización, todas las organizaciones de la sociedad civil, las que tú conozcas, necesitan ser reconocidas. Entonces, hay muchas de estas grandes, sobre todo, que tienen fondos para poder pagar anuncios y demás. En aquella época teníamos unos anuncios en televisión, esta organización tenía unos anuncios en televisión donde era puro sufrimiento. Tú veías a los niños con un tumor entre basura, Marco Antonio Regil, comunicador, conductor, etcétera, era el que era la imagen que aparte cobraba por estar haciendo. ¿Qué tal? Entonces, a mí no me gustaban sus anuncios, Sofía. Pues Era no. terrible, ¿no? Muy Era así, negativo, ¿no? pues, o sea, intentaban tocarte el corazón, pero no, y era de mejor le cambiabas. Entonces, logré que cambiáramos un poco eso en esta organización y cambiamos a ser una organización donde los niños se vieran felices, contentos y demás. Eh, Metí muchos proyectos, Sofía. Hasta la fecha sigo escribiendo proyectos. Eso es algo que me dejó el urbanismo. El Claro, saber por supuesto. escribir proyectos, escribir estrategias de recaudación de Estrategia. fondos. Sí, sí, sí. Es algo que la universidad me trajo, que mi carrera me llevó a esto. Este, a la fecha sigo escribiendo proyectos, sigo haciendo muchas cosas, pero en esta etapa de mi vida en específico fue donde más lo hice, donde las estrategias que yo hacía eran mías y eran para esta organización y se hacían. Entonces estuvo muy padre, fue una experiencia muy padre. Y acabé después en otra organización de niños en México, regresé a México a trabajar en World Vision, que es otra organización internacional. Estuve ahí hasta antes de la pandemia. Durante la pandemia le ayudé a una buena amiga, Alejandra Peña, con su organización para buscar fondos. La organización seguía en Guadalajara, la vida me regresó a Guadalajara otra vez. Y ahí estuve durante toda la pandemia hasta mayo del año pasado trabajando con ellos. Y ahorita estoy en la Red Nacional de Bancos de Alimentos, Sofía, que es ¿Qué bien tal? ¿Qué es interesante el eso, trabajo. eh? Ándale, es interesantísimo, se escucha interesantísimo, pero
Platícanos qué es, porque finalmente es algo que se desconoce. Todo Bueno, lo que estás platicando sabemos que existe, pero se desconoce, mi estimado es un Armando. mercado, fíjate que nosotros los egresados de alguna manera de la arquitectura, del urbanismo, pudiéramos explotar más, ¿sabes? Por el tema Sí, de escritura de proyectos, de estrategia, a lo mejor no sí, diseñas ese tipo de cosas, pero tú lo sabes, tú que tienes tu consultoría, todo este tipo de cosas es lo que se sí, hace para claro, atraer fondos. Escribes propuestas, las intentas aterrizar, buscas a alguien que te las compra, algún inversor y haces tu desarrollo. Aquí es lo mismo, pero enfocado a un bien social, ¿no? Que son las claro. instituciones. La Red Nacional de Bancos de Alimentos, Sofi, es una red que lo que hace es rescatar el alimento que está a punto de echarse a perder. Ah, caramba, ¿de qué? ¿De super o de restaurantes o de De todo? toda la cadena de valor, desde el Ah, campo toda la hasta cadena. las industrias, restaurantes, etcétera. Ah, qué fantástico. Sí, sí, sí. Y es una red compuesta por todos los bancos de alimentos a nivel nacional. Bueno, la mayoría de los bancos de alimentos son 53 bancos de alimentos en 29 estados de la República. Fantástico. Y lo que se hace, te digo, es buscar a estas grandes empresas o a esta gente que recoge la fruta, la verdura en el campo, Sofi, para que esto no se termine de desperdiciar, ¿no? Por ejemplo, te Claro. pongo un ejemplo, cuando tú vas al súper y empiezas a escoger, por ejemplo, las zanahorias, uno escoge las zanahorias que estén más bonitas, más larguitas, más naranjitas, etcétera. Y las naranjas, las zanahorias que están chuequitas o chipotudas, etcétera, ahí se quedan. La gente no se Sí, las es lleva. verdad. Y ese es un alimento que se echa a perder, ¿no? Que si tú lo Claro. dejas ahí, se va a echar a perder y se va a la basura, se va a estos tiraderos abiertos. ¿Y qué es lo que pasa con todo el alimento que se va a los tiraderos? Pues No. se convierte en En contaminación para mampostería. el medio Bueno, ambiente, claro, ¿no? claro, sí. Entonces se va al medio ambiente y entonces estamos contaminando, se crea ozono, bla, bla. Este, la organización, además de rescatar este alimento, que está en buenas condiciones, pero que por alguna razón no se vende, o las latas que tienen una fecha de caducidad y que todavía están, que a lo mejor faltan 10, 15 días para para ya sacarlas del mercado o para que ya no se puedan vender, nosotros podemos rescatarlas y entregarlas directamente a las familias y de manera casi inmediata para que se consuman rápidamente, ¿no? Oye, una logística tremenda tienes que Es una tener. organización que trabaja en logística. Tenemos casi 450 camionetas a nivel nacional, que lo que hacen es Sí, ir y recoger a los puntos para ahorrarle también al donante todo el tema de claro. recoger las tiendas y llevar otra vez para que lo destruyan. No, 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 nosotros lo recogemos y lo vamos a entregar directamente. No, 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 un trabajal. Está bien padre, Sofi, bien padre. Te invito a que Sí, después sí, puedas sí. conocerlo porque sí está muy, muy padre. Pues sí, estaría muy bien. En uno de estos, si hacemos un programa donde nos invites y empezar a ver por lo menos la cadena, que sería interesantísimo, Bien para que se interesante. sumen muchas gentes, porque yo creo que todas las verdulerías sí deben de tener muchos desperdicios. Y ahorita ¿No? con eso de que las verduras no están pagando impuestos, tener una verdulería no pagas impuestos. Entonces todo el mundo está poniendo verdulerías. Pues todo Entonces, lo sí que se estaría les, en genial. lugar de que se vaya a la basura, mejor que lo donen y que se pueda Claro, ser aprovechado por gente de muy escasos recursos, ¿no? Que es lo que sí, hace la red a nivel nacional. Ayer, sí, antier, hombre. el día lunes, inauguró el banco de alimentos más grande de América Latina, que está en Guadalajara. ¿Qué tal? ¿A qué te refieres con un banco de alimentos? ¿Es una bodega Es una bodega tal cual. con refrigeradores para que no se eche a perder? ¿O cómo? O sea, ya sabes cómo somos aquí los arquitectos. Sí, imagínate, es una bodega gigante, grande, donde se puede almacenar el alimento, haz de cuenta como lo tienen en el Sam's Club con estos grandes anaqueles, ¡Wow! donde se va colocando el alimento
y estas bodegas de, bueno, espacios refrigerantes donde se guarda la leche, el yogur, el helado, porque también les donan helado, toda esta parte que se pueda entregar a las familias sin que haya ningún problema. Las camionetas, no todas desafortunadamente tienen cámaras de refrigeración. Estamos en un proceso donde hay donantes que te donan para que compres nuevas camionetas y poderle dar las mejores herramientas a los bancos de alimentos, ¿no? En México, Claro, fíjate este dato, en México hay casi 27 millones de personas que viven en pobreza alimentaria. extrema, sí, claro. Es súper extremo, Sí, pobreza sí, sí. alimentaria es que de plano no tienen o tienen un solo alimento al Para día comer para llevarse al estómago, ¿no? a la boca. Ujú, 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 ujú. 27 millones de personas. 27 millones de personas y desafortunadamente el ¿Qué banco, tal? con toda esta cobertura de 53 bancos de alimentos, solamente estamos cubriendo casi 2 millones de esos 27. De esos 27 millones. Wow, no, pues sí es una cobertura que todavía le falta mucho por crecer, Falta entonces. muchísimo, hay muchísimo desperdicio, Oye, quiero desperdicio por pensar parte que de... mucha de esta población está en la ruralidad, porque en la parte urbana yo creo que es más fácil, ¿no? Cubrir Mm, esos huecos, ya, pues no, estuve ¿no? trabajando en el 2020 con una organización en Chimalhuacán y te sorprenderías de de los niveles de pobreza que existen en una zona que está conurbada a la Ciudad de México, Sí, claro, que tiene zonas que son semi-urbanas también todavía, que están muy cerca del área urbana, pero que no tienen nada de servicios, nada de agua. Fíjate, en plena pandemia no tenían acceso a agua, entonces hicimos un programa de tanques, de tinacos, tal cual, que se colocaban en puntos estratégicos para que la gente pudiera llegar, lavarse las manos, lavarse la cara, estarse lavando las manos constantemente, tomar agua para llevarla a sus casas, poderlo tener. Hicimos programas de captación de agua de lluvia, también para esta época enfocado a esta gente, ¿no? De veras, hay claro, muchísima pobreza en lugares cercanos, muy cercanos a donde nosotros vivimos, que no tenemos ni... ni idea. Oye, entonces podríamos decir que las zonas metropolitanas tienen entonces estos círculos de pobreza alimentaria, Sí, lo que nos decían en la universidad, los cinturones de miseria los cinturones famosos, siguen estando ahí y esos ahora a ahí lo mejor están están, y al contrario se van expandiendo, expandiendo, expandiendo. En Chimalhuacán, que es una zona que tú sabes que tiene un tema político muy fuerte con Antorcha Campesina ahí, la gente que no sí, se alinea a Antorcha Campesina no tiene ningún tipo de servicio, nada, se los wow, prohíben por completo. como siempre, Sí, y la gente que está alineada, sus servicios son conectados a través de todas sí, esas telarañas de cables que vienen de kilómetros y kilómetros hacia la zona donde ellos están, ¿no? Esperando que algún claro, día puedan tener una vivienda. no hombre, qué cosa, o sea, sí puedes ya después tus experiencias urbanas, transcribirlas en otro buen libro, mi estimado. Sí, Cuéntame ahora de tus libros. A mí me llamó muchísimo la atención tu título de Cómo recaudar fondos sin morir en el intento. Que yo sé que eres coautor, pero la verdad es de que sí quiero que más o menos me digas de qué se trata, porque mm. ¿no? Porque ya está en Amazon seguramente. No, fíjate que no. Este libro, perdón, es una coautoría con un buen amigo, un boliviano, especialista en temas de responsabilidad social empresarial en Bolivia, y que trabajamos en la misma organización en diferentes países, yo en México y él en Bolivia, cuando yo estaba en Hábitat para la Humanidad, ahí nos conocimos y tenemos una muy buena relación todavía de trabajo y de amistad. Esta Qué relación bueno. pues, nos llevó a pensar en un libro que pudiera servir tanto para Bolivia como para México, enfocado en el tema de búsqueda y recaudación de fondos. ¿Por qué? Porque no hay una carrera. Para esto no vas a la escuela y no lo aprendes así como vas y Ah, con fregadazos. a fregadazos y con a lo mejor la gente que ya lleva más tiempo, que es la que te empieza a guiar, etcétera. Entonces escribimos este libro muy enfocado a eso, enseñar
cuáles son las técnicas básicas para que puedas buscar fondos, dónde los puedes encontrar, cómo puedes bajarlos, etcétera. El libro se editó en Bolivia y en México no lo pudimos traer porque fue justo durante la pandemia. Entonces, estoy en este proceso. Lo que vamos a hacer ahora es una reedición, modernizarle, Bien. quitarle cosas y ponerle más. Y entonces sí ya poderlo meter a Amazon, porque no hay literatura, hay muy poca literatura No, enfocada no en eso. Y te sí, sorprenderías de la cantidad de gente que se dedica ya a buscar fondos para las organizaciones, ¿no? Yo estoy en un grupo de chat que por alguna razón buena llegué ahí y veo a los colegas, porque son colegas, que están buscando cómo hacer y preguntan, y pues es la falta de una capacitación correcta, ¿no? El libro busca eso. Eh, Esto a la par me ha llevado, también estoy trabajando con una organización que se llama CIESI. El CIESI es un centro de investigación y educativo en Perú. El CIESI da cursos y da diplomados para organizaciones de la sociedad civil en varios temas. Yo acabo de terminar la semana antepasada un diplomado en escritura de proyectos, precisamente, con gente que tenía de Venezuela, de Bolivia, de Ecuador, de Nicaragua, de México, del norte del país de México, una niña de España, bueno, en fin, muchísima gente, 25 alumnos inscritos para intentar aprender, pues, cómo escribir un proyecto, ¿no? ¿Qué es la base? ¿Cuáles son claro, las bases para escribir un proyecto correctamente? Porque te tengo que explicar que también hay, ahora que hablamos de la escritura de proyectos, hay convocatorias, por ejemplo, que vienen del gobierno de los Estados Unidos, de la USAID, que es la agencia que ayuda a organizaciones en los países donde Estados Unidos tiene alguna influencia. Las convocatorias del USAID tienen una manera específica y muy difícil de llenar, ¿no? Para que tú puedas acceder a sus fondos, que son muy buenos fondos, Sofía. Te terminan por dar muy 2 millones de dólares, pues cosas así, para aplicarlos. Pero también ya dices, ya tengo los fondos, después tienes que hacer la comprobación, que es una verdadera pesadilla. Entonces, todo ese tipo de cosas son pues ahora sí que son cosas que uno no sabe cuando empieza a escribir esto. Entonces, este tipo de diplomados, este tipo de acciones, este libro, lo que intenta es dar una guía para que la gente por lo menos sepa qué voy a hacer, cómo lo tengo que hacer, de qué manera tengo que llenar, a quién tengo que buscar, dónde puedo buscar oportunidades, cómo me acerco a la gente, etc. pobladores. Pues fíjate que tengo consultorías, afortunadamente me caen consultorías, pero las consultorías, los grandes consultores cobran bien caro. Sí, claro, Y yo lo que quiero es ayudar a las organizaciones. Yo no puedo cobrar como un consultor de estos que te cobran millonadas. Entonces, claro. lo que he optado es por cobrar poco para poder ayudar a las organizaciones. Y cobro de veras bien barato. Sí. Qué bueno, porque en una de estas, y a lo mejor ya hay 2 que 3 que ya te están escuchando por ahí No, que pues van a ojalá, empezar. no, la verdad cobro muy barato porque creo que tendríamos que ser más conscientes, Sofi, de Claro las que sí. situaciones de las organizaciones en México, que no todas pueden pagar una consultoría como las que te cobran estos grandes tiburones Sí, sí, que sí. cobran carísimo las consultoras, no, las consultorías, no, la verdad es que yo lo hago, intento hacerlo a buen precio solamente por ayudar y pues sí, llevarme un poquito de dinero, pero pues nada más. Claro, pues también uno come. Sin Exacto. embargo, yo conociéndote sé que eres bastante responsable en el tema social y siempre has querido ayudar a la gente que tienes al lado. Entonces, si tienes esa disposición y esa humildad. Oye, ¿y cuál es el libro este de héroes reales en un mundo real, eh? Ay, te tengo que contar esa historia, me encanta esa historia. Está buenísimo el título. Fíjate que eso surgió durante la pandemia. Ah, ok. Eh, Trabajaba en esta organización que te comenté hace un rato que se llama Mayama, de Guadalajara, donde una amiga me invitó, que ella era la directora, me invitó a que la apoyara en el tema de recaudación y búsqueda de fondos. Yo quería hacer mis consultorías cuando salí de World Vision.
yo dije, me voy a dedicar solamente a hacer consultorías. Pero ella me convenció para irme a trabajar con ella y me encantó la idea y fui muy feliz. Pero fue muy difícil para muchas organizaciones durante la pandemia, Sofi, Ujú. fue terriblemente difícil el poder sobrevivir, ¿no? El tener que cerrar las organizaciones donde no tienen una entrada segura y solamente vives de proyectos, y esos proyectos o estas convocatorias que normalmente tú entrabas y sabías que podías ganarlas y vivir durante un año, digamos 2 años, pagando tus sueldos, pagando toda tu estrategia, pues se acabó, ¿no? Sí, Muchas convocatorias no salieron y demás. Ah, esta organización tenía una serie de donantes individuales. ¿Qué son los donantes individuales? La gente que, como tú y como yo, queremos apoyar a una organización y dejamos que tomen nuestra tarjeta de crédito y te hagan un cargo mensual por cierta cantidad que tú apruebas. Ese dinero se va a a las organizaciones y lo que ayudan es que puedan sobrevivir y pagar sueldos gracias a esos donativos, ¿no? O apoyar a algún niño o niña becado o apadrinado, como le quieras decir. Bueno, pues durante la pandemia muchas de esas cosas se acabaron, ¿no? Y las organizaciones que tenían donantes individuales, como el caso de Mayama, pues vivieron ese tiempo de estos donativos individuales, ¿no? claro. Entonces, mi trabajo era primero mantener a estos donantes individuales que no se fueran de la organización, que supieran que seguíamos trabajando y que los niños en sus casas aún necesitaban ayuda. Esta organización lo que hace es trabajar mediante un centro de día, o sea, los niños solamente acuden de día a unas capacitaciones, a temas educativos, de género, etcétera, de muchas cosas, y en estas zonas urbanas, que trabajan en zona urbana, sobre todo en Guadalajara, hay muchos temas con que las niñas solamente tienen que estar en la casa ayudando a la mamá y el niño se viene conmigo porque tenemos que ir a trabajar al campo y si no estás yendo a la escuela, pues te puedes a trabajar porque necesitamos traer dinero, etcétera. Entonces, lo que hace esta organización es mantener a los niños en la escuela y mantenerlos ocupados para que no estén en las calles mientras los papás también están trabajando. Hay otro tema en Guadalajara que es el tema del narcotráfico, donde estos niñas y niños pues son susceptibles a ser tomados por el narco. Entonces, al tener a estos niños en casa y no tener un centro educativo, el centro educativo de día que tenía Mayama abierto, tuvimos que mostrarle a los donantes que seguíamos trabajando a distancia. ¿Cómo? Pues se nos ocurrió pedir donativo para comprar teléfonos, tablets, nos donaron tablets, etcétera. Les poníamos crédito a los teléfonos y a través del Zoom dábamos las trabajadoras sociales y trabajadores sociales daban sus pláticas a los niños en específico. Wow. Entonces los juntaban, hacían las actividades y todo a distancia y nosotros los mantuvimos ahí. Si había algún caso de algún papá enfermo, también le dábamos apoyo y dimos toda la plática para que supieran cómo lavarse las manos, que tenían que usar cubrebocas, repartimos alimento, hacíamos cajas de alimento para entregarlo a las familias porque estaban en una situación terrible. El chiste es que se me ocurrió, y junto con mi amiga, la directora Ale, hacer una estrategia enfocada a las niñas y niños, pero para que vieran que estas niñas y niños estaban entretenidos y trabajando y que además estaban pensando en lo que estaba ocurriendo durante la pandemia, cómo lo veían ellos. Wow. Entonces, les pedimos a las niñas y los niños que hicieran un cuento relacionado con la pandemia, ¿no? Este cuento lo ilustrábamos, conseguimos una ilustradora que nos cobró muy barato, ilustramos estos cuentos y además invitamos a artistas y actrices, actores y actrices, a que leyeran los cuentos Qué desde su lindo. Instagram, ¿no? Entonces, estos actores y actrices durante un mes estuvieron leyendo 2 cuentos a la semana. No, desde su casa, encerrados como estábamos todos, ellos lo leían, se conectaban en su cuenta de Instagram y nosotros pues retomábamos la Qué transmisión de hermoso. ellos. Sí, súper padre.
¿Qué Hermoso. pasó con esto? Que no se nos cayeron donantes, que al contrario llegaron nuevos donantes a la organización y que nos mantuvimos. Pudimos operar todo el tiempo sin que nadie se despidiera, sin despedir a nadie. Me oyes, Sofi? Hola, hola. ¿Me escuchas? Ya regresaste. Se fue la luz. Dos Ah, se fue. segundos. Te digo, está cayéndose el mundo acá. No, no sé si escuchas los rayos. No, no se oye. Ah, qué bueno, porque de todos modos vamos a tener que editar completo. Por eso me gusta hacerlo en la mañana, ¿sabes? Está muy bien. Bueno, No, bueno. no, está bien, está perfecto. Perdón, esto se va a cortar, no te preocupes. Ya Ya sé, aprovechando ya que sé. se va a editar. Si no me vuelve a decir, lo volvemos a grabar, ¿no? Posteriormente, después platicaremos de otras cosas, pero esta vez sí vamos a terminarlo. Pues sí, cuéntame. Entonces, Bueno, me pues el quedé chiste con es que que ajá, tenían dime. Instagram y lograron sacar el proyecto completo. El libro Sí, se editó, se qué publicó el padre. libro, Sí, sí. el Porrúa nos iba a hacer la distribución, ya después no logramos cerrarlo, pero lo entregamos a los donantes, a la gente que estuvo participando con nosotros. Es un libro empastado, muy sencillo, Qué pero que tiene lindo. mucho corazón, ¿no? Entonces, a mí me tocó dirigir toda la etapa, tanto de la curaduría de los cuentos, porque bueno, pues a mí habría que moverle para que los cuentos conservaran la esencia de lo que el niño quería escribir, de los Claro. dibujos que los niños habían hecho, porque ellos hablaban de superhéroes, ¿no? Había un niño que hablaba de su papá, que era Oh, de su tío, perdón, que era policía, y que qué tenía que padre. estar trabajando cuando todos estaban encerrados. Después, desafortunadamente, me enteré que el policía, el El tío, tío, falleció durante la pandemia por estar ahí, pero era su héroe, ¿no? La claro. enfermera, había una enfermera que era la mamá de uno de los niños que igual tenía que estar yendo a trabajar. La gente que tenía que salir a trabajar con toda y el tema, pues no podían quedarse en casa, ¿no? Entonces los niños los veían de una manera, bien padre, ¿no? Los imaginaban de una forma padrísima a la gente, y es algo que nosotros desde nuestras casas no terminábamos por entenderlo, ¿no? Claro, por supuesto. Toda la historia de estos niños atrás que eran héroes con unos padres héroes también, ¿no? Eran Ahora héroes, sí, sí, entiendo sí. el Entonces, por eso título. es el título. Maravilloso, maravilloso. Te voy a mandar un libro, yo aquí tengo, te voy a regalar uno para que lo veas, porque es una cosa increíble, muy Sí, ya me bonito. imagino. Muy lindo. De verdad, cuando vi el título dije, esto debe ser algo interesantísimo. Oye, ¿y qué es esto de el Premio Iberoamericano Caracol de la Plata? Ahí te va, ese O es otro. Caracol de Plata, Caracol de Plata. El premio Caracol de Plata es un premio que otorga el Centro Mexicano para la Filantropía, la CEMEFI. ¿Qué tal? Este centro el CEMEFI está en todo Latinoamérica y en España, tiene presencia. Y lo que hace es invitar a empresas y fundaciones grandes a que sean donantes o que den fondos para organizaciones como las mías, pues como donde yo he trabajado. Sí, claro. Bueno, te hablaba hace un momento, hace un rato de Children International y su estrategia de niños y niñas con tus tumores y las moscas entre ta. Era Eh, 100% médico, ¿verdad? Eran no, recursos mira, para Children lo que hace es, educación o para... tienen, tienen centros educativos que tienen dentistas, tienen médicos, tienen biblioteca, centros de cómputo, salones de usos múltiples, juegos, espacios, programas deportivos, etcétera. Y que lo que hacen, te digo, es traer niños a sus centros. Y, por ejemplo, Sofi, si tú estás interesada en apoyar a algún niño, puedes apadrinar a un niño con una cantidad mensual para que tenga todos estos servicios.
Si el Oh, niño tiene un dolor de muela, el niño va con el dentista y le atienden la muela sin problema. Si el niño que tú estás apadrinando llega a tener cáncer, por ejemplo, toda la atención médica del niño corre por la organización, ¿no? qué fantástico. Entonces sí, es muy padre. Pero entonces todo eso bonito no se veía, solamente se veía el sufrimiento de los niños y que tenías que apadrinarlos porque sufrían mucho. Entonces yo lo Claro, que hice fue hacer una estrategia, primero, de que todo esto feo se cambiara, darle la vuelta para mostrar al niño contento, feliz, sano, motivado, yendo al centro, etcétera. Y así empecé a buscar donativos, gente que se uniera, empresas que se unieran. Yo conocí a una actriz que se llama Heréndira Ibarra, que es la hija de Pigmenio Ibarra, el dueño de Argos Televisión, oh, que yo la conocía desde Habitat y cuando llegué a Children la invité al proyecto. A ella y a otra actriz que es súper linda, que se llama Liz Gallardo, a que mm, participaran conmigo. Ellas se habían hecho muy famosas porque habían hecho una novela que se llama Las Aparicio, que a lo mejor lo viste alguna vez, claro que que esa sí. novela fue un hito en la Sí, televisión porque eran dos chicas que se querían y eran pareja, pues, que algo que no se había así visto es. antes. Entonces, ellas estuvieron conmigo acompañando el proceso y cuando yo les cuento de esta iniciativa, me dicen, hay que hacer un video, vamos a meterlo para ver si podemos colocarlo en cines. Logramos colocarlo en Cinemex a nivel nacional. Hicimos un video increíble. Ellas pagaron la mayoría de lo que necesitaba el video. Me trajeron al fotógrafo de la película de Las Aparicio, había vestuaristas, bueno, una mini película para hacer un cine minuto. Y lo Wow, hicimos. Y sin ninguna estrategia de mercadotecnia más lo que yo mismo me había ocurrido, etcétera. Y pues, ¿qué es crees que bastante. lo metimos a concurso a este premio iberoamericano? Y pues Eso, quedamos entre los 5 finalistas de este premio iberoamericano. Y fuimos a la premiación, lo publicaron, pero ahí tuvimos un problema que nos tocó concursar contra Gael Bernal y Diego Luna, que tenían una organización, tienen una organización que se llama Ambulante, y también presentaron su corto, pues ahí nos bailaron. Pero que, quedamos entre los finalistas. Y oye, lo asombroso era que todas las estrategias eran hechas por despachos de agencias de mercadotecnia. ¿No? sí, Entonces era el despacho, no sé qué, presentando este corto, el despacho, no sé qué, y nosotros pues no éramos despacho, nomás era la ONG. organización, y pues quedamos en los finalistas, y fue padrísimo, la verdad es que fue una experiencia muy padre. El Cine Minuto se proyectó a nivel nacional en todas las salas de Cinemex, al principio. Logré todavía traer más patrocinadores al Cine Minuto porque querían sacar su logotipo, les cobramos por ponerle su logotipo, aunque no habían participado en nada, cobramos. Bueno, fue fabuloso, fue una experiencia muy, muy padre. Y eso fue al final entramos en eso, en ese premio que fue es algo que recuerdo con mucho cariño todavía. Pues sí, cómo no. Además, te salió lo artístico, ¿no? Pues lo mercadólogo, ¿no? Un poquito de todo. Y con estos consejos, ¿eres como un consejero o estás dentro de los asesores de las ONGs, verdad? No, O- trabajo en una ONG. sí, sí, pero aparte eres miembro Ah, del sí, equipo de... tengo dos organizaciones por las cuales trabajo como consejero. Ah, Una ok. en Guadalajara que se llama Educo. Es una organización que busca dar becas a jóvenes profesionistas, bueno, jóvenes que quieren entrar a la universidad, becarlos. Está muy padre, son puros egresados del IPADE, los que están Ah, ahí. mira, qué padre. Entonces es una organización muy, muy padre en lo que hace. Y otra organización que está en Guadalajara, digo en Monterrey, perdón, que trabaja mucho más el tema de vivienda, de infraestructura y demás, y que incluso tienen un programa muy interesante que es llevar apoyos a través de jóvenes del TEC de Monterrey a África, ¿no? Entonces estos chavitos se van para allá y hacen todas sus ecotecnias, apoyan y demás, y juntan dinero para hacerlo, pues. Entonces trabajan mucho en Oaxaca, en la zona de Puerto Escondido,
y Ah, trabajan en este lugar en África, ¿no? Que se van era para lo allá. que te iba a decir, Chiapas y Oaxaca está como África ahorita, Sí, ¿no? no, no, o sea, ellos trabajan en Puerto Escondido, en una zona muy, muy pobre, y los ayudan muchísimo, pero esta parte les da fondos para poder ir a construir a Oaxaca precisamente porque venden la experiencia a los jóvenes del TEC de Monterrey para irse a África y los fondos que sacan de ahí son utilizados para la construcción en Oaxaca, donde ellos tienen ahorita su estrategia ahí. No, hombre, pues qué fantástico, pues en pocos minutos nos has resumido tu vida, mi queridísimo Armando. Pues ahí vamos, Y ahí vamos. vamos a tener que hacer esa entrevista ahí en tu banco de alimentos un día Sí, 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 claro, para sí. que nos enseñes la logística y a ver quién más se puede sumar y que tengas más aportes ahí para que puedas tener una, una red más amplia, porque la verdad es todo, es un trabajo muy bonito, la verdad Es te bien padre, la verdad es que el Banco de Alimentos es una causa que yo no conocía mucho, pero que ya llevo un año trabajando con ellos y la verdad es que me encanta, sí, está bien padre. Y ahorita estoy comenzando una consultoría con una organización de Monterrey que se llama Fundación Lilo, que trabaja temas de cardiopatías en niños y niñas. ay, qué fantástico. Está increíble. También su causa es bien padre. Con ellos estoy empezando en mis tiempos libres a dar toda esta parte de pues, lo que hago, las consultorías con estas organizaciones Claro. para pues, que mejoren sus temas, sus formas de recaudación de fondos y de escritura de proyectos y de estrategias de recaudación y todo esto. Toda tu experiencia. Pues sí, lo que les puedo dar, pues es lo que tengo ahorita para reflejar y me encanta poder ayudarlos, de verdad. Claro que sí. Y qué orgullo, qué orgullo. Muchas gracias, Sofía. De veras que me he quedado con la boca abierta porque la verdad es de que aunque yo sabía todo lo que has hecho porque lo has expuesto, sí es un trabajo muy, muy duro por detrás. O sea, sí es un trabajar y saber que tú eres el actor intelectual de muchas de estas situaciones. Muchas cosas. En este momento ya no tantas. Mi rol en el Banco de Alimentos es otro, pero sigo pasando y sigo. Mi idea es seguir trabajando con otras organizaciones y poder pasarles un poco de lo que sé, ¿no? De lo que la experiencia de ya, híjole, 19 años haciendo esto es muchísimo. Pues ahí te estaremos tocando la puerta, mi estimado Cuando Arnold. quieras, Sofi, cuando quieras. Y entonces nos despedimos. ¿Quieres decir algunas palabras? No, solo agradecerte, Sofi, No, a mí nada, agradecerte. al Me da contrario, mucho gusto verte. igualmente. Tengo Muchis- muy padres recuerdos de nuestros primeros trabajos. Aquel yo- vuelo en avioneta, ¿te acuerdas? claro, por supuesto. Recorrer desde Huachochi hasta Batopila. Hasta Topil. No, yo creo que esos trabajos nunca se olvidan. No, jamás, jamás, jamás. Fue increíble. Más Y yo estando en tan Cuincle, pues jóvenes. más creído estaba. Exactamente, tan jóvenes, oye. Es cierto. Qué maravilloso haber coincidido. Pues mi querido Armando, nos despedimos. Esperemos vernos pronto y estar trabajando pronto también juntos. Un abrazo muy fuerte y estamos a la disposición también. Lo Y que nos vemos. necesites, Sofía. No, hombre, Muchas muchas gracias. gracias. A ustedes. Saludos.